desarrollando el contenido de la semana número 8, el cual corresponde pues a pruebas de esterilización, autoclave, en este caso pues es un método común para poder realizar este tipo de esterilizaciones dentro de microbiología y también hablarles un poco sobre lo que son las nociones de preparación de medios de cultivo. Vean, hoy les quiero pedir una disculpa a cada uno de ustedes porque no voy a poder tener abierta la cámara debido a que la señal de internet donde yo estoy, donde yo resido, está muy débil. Entonces, estoy acá transmitiendo a partir de un teléfono, entonces acá pues se nos complica un poquito más la situación, ¿verdad? Pero lo importante es que desarrollemos estos temas y que ustedes pues tengan conocimiento de las bases para que cuando lleguen a lo que son los laboratorios presenciales, ustedes pues puedan tener estos conocimientos y aplicarlos, ¿verdad? En este caso es bien importante que tomemos en cuenta que en el caso de las pruebas de esterilización, ¿verdad? Son importantes dentro de cualquier práctica microbiológica. Y ya aprovechando que estoy hablando de lo que son las prácticas, ¿verdad? Es importante que yo les recuerdo a ustedes que deben de acudir a lo que es la página de la universidad, @urural.edu.gt, y que en esta página, pues, después vayan a la pestaña de laboratorios, después seguido de la pestaña de laboratorios intensivos, y que consulten la fecha que tienen asignada para laboratorios, ¿verdad? Recuerden que es importante que ustedes asistan a lo que son sus laboratorios presenciales. ¿Por qué? Porque es una forma que ustedes lleguen a la práctica todos los conocimientos teóricos que ustedes adquieren en cada una de las clases que tenemos. Además, si ustedes pues no lo pueden hacer por medio de este medio, que es por medio de la página, pueden hacerlo también comunicándose al 4489-6121 o pueden escribir al correo laboratoriosintensivos@urural.edu.gt, ¿verdad? Y ahí pues ustedes van a encontrar toda la información en el caso de la página, o si no, pues con cada uno de sus secretarios que se las podrán dar de manera personal. Y además de ello, es importante que ustedes asistan a los laboratorios y que lleven todo el material físico. ¿Por qué? Porque el manual de cada uno de los laboratorios que tienen presencial, ustedes lo tienen que llevar físico, porque recuerden que estas son las guías que les llevan paso a paso en cada una de las prácticas microbiológicas que tenemos a bien desarrollar, ¿verdad? Dicho esto, y por qué se lo repito cada semana, se los hago saber porque recuerden que en el caso de ingenieros, nosotros estamos formando ingenieros y un ingeniero, la práctica es fundamental. Dicho esto, pues sí, sin más preámbulo, ya podemos empezar nuestra clase, siempre con la debida disculpa, como les decía a sus compañeros que estaban desde el inicio, que me disculpo por no empezar puntual. Primero, por cuestiones de la conexión, aquí donde estoy residiendo, pues no tenemos una conexión estable en este momento. En estos días, entonces a usted esta oportunidad no. Ahora bien, empecemos con el objetivo de la clase, que es pues definir y describir las pruebas de esterilización utilizando autoclave y el proceso un poco de varios conceptos. ¿Por qué? Porque previo a hablar de esterilización, quisiera que tuviéramos presentes diferentes conceptos que en muchas ocasiones se confunden con esterilización. Sin embargo, pues no cumplen el mismo objetivo. ¿Qué conceptos es? Uno de ellos, un organismo capaz de producir enfermedad o daño a la biología de un huésped, sea animal o son protozoos, ¿verdad? Estos lo que hacen es que, y en estos procesos lo que se hace es que sin que se encuentran en objetos inertes. Ahora bien, dentro de la desinfección también tenemos que entender que tenemos
versus niveles, a que me nivel, por ejemplo, entonces tener contacto directo, solo me está indicando el monitor que tengo problemas nuevamente con la señal. Permítame un instante. Bueno, veamos ahorita para ver si la L, pues, por ejemplo, como con fenolip, así, medio, pues para copas, pues,
Nuevamente una disculpa, jóvenes, por la interrupción, pero la señal está imposible de establecerse. Entonces, pues vamos a hacerlo acá con la ayuda de nuestros monitores, quienes siempre están atendientes y muy agradecida por ello. Vamos a continuar hablando sobre los niveles de desinfección. ¿Qué pasa en estos casos? Pues recordemos que existen diferentes niveles. ¿En base a qué? Pues van a ser en base a cada uno de los objetivos que yo quiero cumplir. Tenemos nivel alto, nivel intermedio y nivel bajo. En el caso de los niveles altos, recordemos que estos son para objetos de procedimiento invasivo. ¿Qué significa? Van a ser objetos que van a estar en contacto con las muestras o con los procedimientos establecidos. Estos pues, son más eficientes para limpiar materia orgánica de la superficie y los tratamientos pueden ser con calor húmedo, con glutarato, con peróxido de hidrógeno, con ácido paracético, puede ser también con compuestos de cloro, ¿verdad? Todos estos compuestos se pueden utilizar para niveles altos. Ahora bien, cuando hablamos de niveles intermedios como tal, pues tenemos que entender que se usan diferentes compuestos, por ejemplo, alcoholes, compuestos con iodoformo, compuestos fenolíticos, y estos van a ser utilizados para superficies e instrumentos probables de construcción. También tenemos lo que es el nivel bajo, que cuando estamos hablando del nivel bajo, pues este es el uso de aguas cuaternales y va a ser para instrumentos pues no críticos. ¿Qué quiere decir? Que no van a estar en contacto con la muestra o con los procedimientos establecidos, ¿verdad? Ahora bien, más de estos conceptos, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver el concepto de antisepsia. ¿Qué pasa con el concepto de antisepsia? Es otro concepto que surge y que suele confundirse con lo que es esterilización. En el caso de la antisepsia, se define como el empleo de medicamentos o sustancias químicas, que son los antisépticos, para inhibir el crecimiento, disminuir el número de microorganismos de la piel, de las mucosas y de todos los tejidos vivos. En este caso, pues es la ausencia de sepsis, es decir, son microorganismos capaces de producir putrefacciones o infecciones. Y pues la finalidad de estos procedimientos es evitar o atenuar el riesgo de infecciones de toda técnica quirúrgica. En este caso tenemos que entender en la siguiente diapositiva, vamos a ver pues que existen tipos de antisépticos, ¿verdad? En este caso se usan para reducir el número de microorganismos en las superficies cutáneas y estos pueden ser alcoholes o iodoformo. En el caso de los alcoholes, pues actúan contra todo grupo de microorganismos, excepto las esporas, no son tóxicos, resecan la superficie cutánea, es decir, eliminan lo que son los lípidos, y no tienen actividad residual, es decir, son inactivados por materia orgánica. En este caso, pues se debe limpiar la superficie antes de aplicar el alcohol, y lo que es el iodoformo, pues estos son antisépticos cutáneos de un espectro de actividad similar a la de los alcoholes, son ligeramente más tóxicos para la piel. Y también tenemos que entender pues, que la actividad residual es escasa y son inactivados por materia orgánica. Ahora bien, otro de los conceptos en la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que es asepsia. La asepsia es la ausencia de gérmenes que pueden provocar una infección. Y la asepsia pues, es un término médico que define el conjunto de métodos aplicados para la conservación de la especie sin contaminar en todo el proceso quirúrgico que se conoce como asepsia, ¿verdad? Ahora bien, también en la siguiente diapositiva referimos a otro concepto que suele confundirse con lo que es esterilización, que es la sanitización. ¿Qué pasa con la sanitización? Es un tratamiento para disminuir la cuenta microbiana y así mantener los niveles de salud pública. Esto solo se puede hacer pues, sobre objetos inanimados, pues esto es un procedimiento aplicable a la limpieza, por el cual el número de contaminantes que se encuentran en la superficie pues se reducen a niveles de muros. Y escuchemos bien acá los conceptos. Acá quiero que pongamos mucha atención. ¿Por qué? Porque la sanitización es uno de los procedimientos que hoy en día se está haciendo pues, debido a la pandemia que estamos atravesando. Y la sanitización no va a eliminar por completo, es decir, no va a dejar a cero la presencia de microorganismos. ¿Qué va a pasar ahí? Pues ahí lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir a cantidades que no sean dañinas para pues, los
seres humanos, también para las plantas, para los animales, ¿verdad? De microorganismos. Por eso tenemos que entender mucho este concepto. Y a pesar pues, de que son similares todos estos términos, hay diferencias entre ellos también. Por ejemplo, sanitizar y desinfectar, pues un desinfectante es un químico que destruye completamente todos los organismos listados en la etiqueta. Y los organismos que matan pues, son bacterias que causan enfermedades y patógenos que podrían o no podrían, pues en estos casos, no matar un virus y un hongo. Y desde un punto de vista legal, pues los desinfectantes deben de reducir el nivel de bacterias patógenas en un 99.99% durante un lapso de tiempo de 5 minutos. En este caso, pero podemos decir de 5, pero que no sea 10, ¿verdad? Mientras que cuando estamos hablando de un sanitizante, que es un químico que reduce el número de microorganismos a un nivel seguro y que no necesita eliminar el 100% de todos los organismos para ser efectivo. En este caso tenemos que entender que los sanitizantes pues, no matan virus y hongos. Y en una situación de preparación de alimentos, el sanitizante debe de reducir la cuenta de bacterias en un 99.99%. ¿Por qué? Porque los sanitizantes requieren matar el 99.99% de los organismos presentes en 30 segundos. Ahora bien, por ejemplo, si usted trabaja en empresas de áreas de preparación de alimentos, entonces usted está interesado en un sanitizante. Si está involucrado con instalaciones médicas, entonces lo que está interesado es en un desinfectante. Y si proporciona servicios verdes de limpieza, debe considerarse cuál tiene menos impacto ambiental. Y si solo requiere limpiar mugre, pues debe considerar usar un limpiador general multipropósito en vez de desinfectantes o sanitizantes. Y de la misma manera que se diferencia la esterilización de los demás, especialmente cuando hablamos desde el punto de vista microbiológico, ya que recordemos que en un laboratorio de microbiología es imprescindible trabajar con materiales y soluciones estériles, con objeto pues, de que los resultados que se obtengan correspondan al microorganismo o microorganismos que están presentes en la muestra en estudio y no a los contaminantes precedentes del medio o los materiales que puedan desarrollar y faltar lo que son los resultados. Esto se lo decía yo a sus compañeros de clase, ¿verdad? Miren, chicos, tenemos que utilizar las casas. ¿Por qué? Porque recordemos que al momento de tomar un inóculo, que es una parte de la muestra, pues vamos a tener que colocar solo pero si agua viene contaminada, entonces yo voy a tener una muestra que va a ser los microorganismos que vienen en mi muestra que voy a evaluar, más los microorganismos que traen mi agua que no es estéril, es decir, que no está limpia ni a niveles adecuados, ¿verdad? Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora bien, continuando a la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver la definición de la esterilización como tal. La esterilización es el proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida microbiana, incluyendo bacterias, formas celulares, resistentes, hongos, esporas y los virus. De esta forma, pues se entiende por muerte la pérdida irreversible de la capacidad reproductiva del microorganismo. Se denomina esterilización en algunos casos pues, el proceso por el cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. Y el proceso de esterilización pues, debe ser diseñado, debe ser validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del producto o un microorganismo más resistente como tal. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos la siguiente diapositiva. Pues antes de comenzar un trabajo práctico siempre tenemos que esterilizar. Y junto con los medios de cultivo y el material debe de hacerse. Es importante decirles que no es solo el material como tal, también son los medios de cultivo que tienen que tener una esterilización previa, ¿verdad? En el caso de la esterilización, pues se puede llevar a cabo de diversas formas. Según el tipo de calor, podemos decir que se puede utilizar lo que es calor seco y calor húmedo. En este caso, pues el calor seco comprende a su vez varias fases, el calor directo, el flameado y la esterilización con agua, por horno, perdón. En el calor húmedo tenemos que comprende varias modalidades, en este caso la ebullición, la pasteurización y el empleo de autoclave. Ahora bien, tenemos que entender que se utilizan
utilizan diferentes técnicas de laboratorio que permiten manejar estos medios e instrumental de forma que se minimice el riesgo de contaminación. Por ejemplo, métodos como la autoclave, el mechero Bunsen, la ebullición, la filtración y las radiaciones ultravioleta. Ahora bien, veamos algunas de ellas. Continuamos a la siguiente diapositiva, por favor, y nos vamos a hablar un poquito del uso del mechero Bunsen. ¿Qué pasa acá? Primero, ¿qué es el mechero o quemador Bunsen? ¿Verdad? Es un instrumento utilizado en laboratorios científicos para calentar, esterilizar o proceder a la combustión de muestras o reactivos químicos. Estos pues no solo permiten crear una zona séptica de trabajo, sino que también nos permite esterilizar diverso instrumental como el asa de siembra o el asa de vidrio mediante la aplicación directa de calor. ¿Verdad? En este caso tenemos que entender que cuando estamos hablando del asa de siembra o asa base biológica, porque así se conoce, este es probablemente la herramienta más usada, pues está en la pantalla, ¿verdad? En un filamento, en un lazo, en uno de los extremos, y en el otro extremo pues será unido a un mango. El filamento puede ser de nitromo, de tungsteno, de platino, que termina pues en un arito de 5 milímetros en una punta o bien en una forma de hélice. Puede usarse pues, o puede hacerse a la aleación metálica que se calienta muy rápido. En este caso, pues esta herramienta tan simple nos permite tomar un inóculo. Entendamos por un inóculo al pequeño volumen que contiene microorganismos en suspensión. Estos microorganismos pues, van a ser en un cultivo bacteriano y transferido a otro medio de cultivo. Y esto pues, nos va a permitir trasladarlo al portaobjeto para poder tener una observación microbiológica. Yo creo que muchos de los que me están escuchando el día de hoy pues, estudian en los laboratorios. En cualquiera de las sedes de los laboratorios a nivel nacional ya pudieron apreciar, ya pudieron realizar, ya pudieron ejecutar una extensión con una asa estéril microbiológica de un cultivo para hacer diferentes observaciones. En una de las prácticas puede ser una extensión de grano, ustedes ahí tuvieron que utilizar las datas, y pues acá se dieron cuenta de lo importante que son estos procedimientos, ¿verdad? En este caso, si continuamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Tenemos que entender que para esterilizar el asa de siembra, lo vamos a poner lo más vertical posible y vamos a acercar el filamento a la llama del mechero Bunsen, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues cuando todo el filamento se haya puesto al rojo vivo, ¿verdad? Se habrá conseguido lo que es la esterilización. En este caso, pues en este momento lo que hace es que se retira y se deja enfriar antes de tomar la muestra para evitar que el calor destruya los microorganismos. Ahora bien, en el caso de lo que es el asa de vidrio, pues es utilizada para la extensión de un inóculo por toda la superficie de la placa de agar. Y en este caso, pues el vidrio no puede ser esterilizado mediante la aplicación de calor directo en el mechero. Pero, ¿por qué? Porque podría fundirse o quebrarse en alguno de los casos y lastimar incluso quien la esté manipulando. Pues para su esterilización lo que se hace es que el asa debe ser introducida en un bote de contenido con alcohol a 96 grados. Después escurrirla, sacarla y planearla a la llama del mechero Bunsen. Y cuando el alcohol sea consumido, pues que todo se apagará por sí solo. Esto es bien importante esperar que se enfríe para poder usarla. ¿Por qué? Porque si no, como les decía los compañeros, lo que vamos a tener es una destrucción de microorganismos y lo que vayamos a sembrar, lo que lo vayamos a observar, pues es muy diferente a lo que de verdad tendríamos que hacer o hacerlo correctamente. Ahora bien, otros de los métodos, en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la ebullición. Ahora bien, la ebullición es igual al punto de ebullición del líquido a esta presión. La ebullición como tal no es un proceso de esterilización, pero con este procedimiento físico tan solo alcanzaremos lo que son temperaturas de 100 grados Celsius, que son insuficientes para eliminar formas de resistencia como las inductoras. Pero este procedimiento pues, nos puede permitir la eliminación sobre todo de patógenos, reduciendo significativamente lo que es la carga microbiana. Y en el caso de la esterilización de medios líquidos, pues que se esterilizan en un tubo de ensayo, el tubo debe cogerse con las cintas de madera, encendemos el mechero Bunsen y lo aplicamos a la
Debemos siempre estar atentos y evitar que el líquido rebose por la ebullición, pues lo que es el tubo de ensayo, ¿verdad? O en estos casos, pues es un tubo con rosca que no esté completamente enroscado. ¿Por qué? Porque puede que salga desprendido por los gases emitidos. Esto es en el caso de la ebullición, pero también tenemos lo que es en la siguiente diapositiva, otro tipo de formas de esterilizar, que es por filtración, que tenemos que entender que la filtración es un proceso físico también de esterilización de fluidos, en el cual los microorganismos no son destruidos, sino que simplemente son retenidos por material filtrante. En el caso de la filtración, pues solo pueden ser utilizados con fluidos, sean líquidos o gaseosos, y se pueden utilizar con soluciones cuyos componentes sean termolables y por lo tanto pues no pueden ser esterilizados en la autoclave. Por ejemplo, soluciones concentradas de azúcares, de urea, de vitaminas, de factores de crecimiento, etc. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces para una filtración como tal, verdad? En el caso de la filtración, pues se puede usar combinaciones de filtros de diferentes profundidades, de un tamaño de un poro de 0.22 micrometros, ¿verdad? En este caso, pues la mayor parte de los filtros de membrana se pueden esterilizar en autoclave y luego se manipulan asépticamente al ensamblar lo que es el equipo como tal, ¿verdad? Si continuamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo de un filtro como tal. En el caso de estos filtros, la nitrocelulosa es un material utilizado de manera habitual para la fabricación de filtros de membrana. Estas membranas pues son de naturaleza hidrofílica y con una microestructura muy uniforme, lo que permite pues excelentes niveles de retención de partículas y un comportamiento perfecto de tareas microbiológicas. En el caso o en estos casos puede ser de utilidad en membranas cuadriculadas con el fondo de color verde y negro. Así pues mediante contraste mejora la visualización y el conteo de colonias. Y otra característica importante de estas membranas pues es elevada absorción, ¿verdad? Dentro de todas estas formas de esterilizar. Además de estas formas como tal, tenemos que entender que la más utilizada es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el uso de la autoclave. ¿Por qué? Tenemos que entender que la esterilización en los laboratorios microbiológicos suele efectuarse con calor húmedo en estos aparatos denominados autoclaves, pues es el método más confiable y conocido. ¿Pero qué es un autoclave? Un autoclave es un instrumento habitual en los laboratorios de microbiología. En esencia, pues un autoclave es un recipiente en el que se consigue exponer el material a esterilizar a temperaturas superiores a la ebullición del agua, gracias pues como tal aumento de la presión. En este caso, pues tenemos que entender que lo que es el vapor ingresa a la cámara del autoclave, pues produciendo la elevación de la temperatura y de la presión interna, y el autoclave lo que tiene es un conducto de drenaje por donde se libera el vapor. Lo que vemos ahí en pantalla pues, es la autoclave como tal, cada una de sus partes tiene una función, de la misma manera es el microscopio. Por ejemplo, la válvula de seguridad, su función es evitar la salida de vapor o de agua antes de que termine el proceso de esterilización. La válvula de drenaje, la cual es por donde sale el vapor que se produce del agua calentada en la resistencia cuando se alcanza la temperatura ideal para la esterilización como tal. También tenemos el manómetro, ¿verdad? Que en el caso del manómetro permite monitorizar la presión interna del calderín, el termostato, que indica la temperatura de la cámara o del calderín, también la resistencia, la cual se utiliza para calentar el agua que irá en el calderín, que será trabajado por ciertas temperaturas, dependiendo del grado de esterilización al cual se requiera llevar. También tenemos lo que es la bandeja, donde se estará colocando el material que se desea esterilizar, el calderín, donde se trata a todas las temperaturas necesarias que deben de ser producidas para eliminar las bacterias y los microorganismos que deseamos eliminar. Y por último, la tapa, que pues no es más que el cierre de la maquinaria como tal, ¿verdad? Ahora bien, si continuamos a la siguiente diapositiva, vamos a entender como tal pues cuál es el procedimiento que se da dentro de un proceso de esterilización, valga la redundancia. En este caso pues, el proceso de esterilización tiene tres fases. ¿Cuáles son? Fase de purgado, fase de esterilización y fase de descarga, en este orden, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es en la fase de purgado, a medida que la resistencia calienta el agua del fondo del calderín, se va produciendo vapor que desplaza el aire, haciéndolo salir por la válvula de purgado abierta. En esta fase pues termina cuando se alcanza lo que es la temperatura de la esterilización.
Ahora bien, cuando tenemos la etapa de la esterilización, ¿verdad? En este caso, pues una vez cerrada la válvula, el purgado alcanza las temperaturas de esterilización que son previamente seleccionadas en lo que es el proceso que se va a llevar a cabo, ¿verdad? Y en este caso, cuando estamos en la fase de esterilización, tenemos que entender, ¿verdad?, que esta fase va a tener una duración de 20 minutos. Además, que tenemos que entender que esos 20 minutos como tales tienen que estar a temperaturas de 121 grados Celsius. Y de último tenemos lo que es la fase de la descarga, ¿verdad? En este caso, pues ya está terminado lo que es el proceso de esterilización, es decir, que deja de funcionar la resistencia calefactoria, con lo que deja de producirse vapor y la presión de temperatura del calderín pues empieza a bajar poco a poco. Ahora bien, como recomendación simple tenemos que entender, ¿verdad?, que en el caso de lo que es este tipo de procesos no podemos darnos el lujo de descargar de una forma fácil o de una forma simple. Tenemos que verificar siempre pues que exista la salida de lo que es todo el vapor y de que la temperatura sí haya bajado hasta niveles pues bastante fáciles de manipular. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando que tenemos altas presiones, pueden salir desprendidas algunas zonas, incluso puede quebrarse alguna cristalería, ¿verdad? Además de eso, pues tenemos que entender la razón en base pues a todo el daño que pueda ocasionar quienes estén manipulando de esta forma. Ahora bien, otra de las situaciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar un poquito también de lo que son los medios de cultivo. ¿Por qué? Porque recordamos que en la clase anterior pues dejamos colgada la indicación, por así decirlo, ¿verdad? En el caso de los medios de cultivo, pues estos van a ser un conjunto de nutrientes, de factores de crecimiento y otros componentes que crean condiciones necesarias para el desarrollo de los microorganismos. En este caso, pues dicho de otra forma, podemos decir que de nutrientes, de factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones necesarias para que estos microorganismos se desarrollen sin ningún problema. De la misma manera, pues si nos pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que existen diferentes tipos de medios de cultivo, de tal manera pues que cada uno va a tener un objetivo a bien de realizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como por ejemplo, tenemos los medios de cultivo generales, que son aquellos que permiten el crecimiento de una gran variedad de microorganismos. Tenemos lo que son los medios de cultivo de enriquecimiento, que son aquellos que favorecen el crecimiento de un determinado tipo de microorganismos sin llegar a inhibir totalmente el crecimiento de los demás. Los selectivos son los que permiten el crecimiento de un tipo de microorganismo determinado, inhibiendo el desarrollo de los demás. Y los diferenciales son aquellos en los que se ponen en manifiesto propiedades de un determinado tipo de microorganismo. ¿Qué va a diferir uno del otro? Pues tenemos que entender de la composición, ¿verdad? Porque dependiendo de qué composición tenga mi medio de cultivo, va a estar previamente diseñado para que pueda desarrollar el microorganismo que va a ser mi objeto de estudio. ¿Por qué? Porque un medio de cultivo como tal, tenemos que entender, pues si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Y dándonos una idea general de manera verbal, si ustedes quieren así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, está conformado de agar, que se utiliza como agente gelificante para dar solidez a los medios de cultivo. El agar bacteriológico es un componente denominado que es un polisacárido que se obtiene de algas marinas y aquí se presenta indudablemente una manera de poder mejorar la consistencia de los medios de cultivo. Dependiendo de los porcentajes que se usan, podemos tener lo que son los agares líquidos, sólidos y semisólidos. También tenemos lo que son extractos, que su preparación pues, consiste en ciertos órganos o tejidos animales y vegetales, por ejemplo, carne, hígado, cerebro, semillas, que son extraídos con agua y con calor. Tenemos también lo que son las peptonas, que son mezclas complejas de compuestos orgánicos nitrogenados y sales minerales. Además de eso tenemos que entender, ¿verdad?, que no solo son estos compuestos como
sociales, hay sistemas amortiguadores, hay indicadores de pH, reguladores, hay agentes reductores, hay agentes selectivos. Y en estos casos pues tenemos que entender que estos tipos de agentes selectivos o estos tipos de agentes reductores pueden ser diferentes medicamentos que van a atacar microorganismos que no queremos que se desarrollen dentro de nuestros medios de cultivo. Ahora bien, si continuamos a la siguiente para usos en estado líquido, en estado sólido y en estado semisólido. En el caso de los medios de cultivo líquidos, pues se conocen como caldos y a partir de ellos, por el agregado de un agente genificante estable, que en este caso es el agar, como nos explicaba anteriormente, se preparan medios de consistencia sólida o semisólida, que se denominan medios sólidos agarizados. Y en este caso, los medios sólidos pues, se utilizan para obtener bacterias aisladas de la formación de colonias sobre la superficie de un medio de cultivo y para el estudio de la morfología de colonias, lo que permite pues, lo que son los medios sólidos como tales. También tenemos que decir que se diferencian porque tienen una sustancia de suspense, puede ser agar-agar, agar común, agar SS, agar cerebro-corazón, diferentes tipos de medios vamos a encontrar en este como tal, ¿verdad? En este caso tenemos que entender que aquí el genificante más utilizado pues, es el agar en concentraciones de 1.5 a 2 o de 0.7 para el sólido, semisólido en estos casos, ¿verdad? Ahora bien, un medio de cultivo líquido pues, generalmente se fracciona en tubos de tapa rosca o matraces cónicos con tapón de algodón y pues en este caso también tenemos que llevar, como les decía con anterioridad, no es preciso esterilizar las cajas de plástico, voy a esterilizar los matraces, voy a esterilizar los picos, sino que voy a decir, voy a esterilizar todo por completo, ¿verdad? En estos casos tenemos que tomar la conciencia de cada uno de estos procesos. ¿Por qué? Porque estos procesos nos van a permitir la eliminación completa de microorganismos especiales. Ahora bien, yo veo que ya son las 45. Yo quedo muy agradecida la comprensión dada por las situaciones, por los impedimentos que tuvo ahorita en la conexión. Y también quiero comentarles, ¿verdad? Y volverles a recordar para quienes se nos incluían de último dentro de la clase, que recuerden ir a la página www.ural.edu.gt, que vayan exactamente a lo que es la pestaña de los laboratorios, ¿verdad? Y que vayan a consultar horarios, fechas y a qué lugar van a ir a ver, ¿verdad? A la pestaña de calendario, luego de laboratorios intensivos, o si no, se pueden llamar al 4489-6121 o al correo de laboratoriosintensivos@ural.edu.gt o en efecto contactarse con su secretario de CE para que les pueda dar la información